buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5 en el que vamos a hablar del misterio que esconden los payasos en el juego. Las referencias que encontramos a ellos no son casuales y todas tienen una razón, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes de que comience me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Los payasos son unos personajes que desde que existen han tenido una intención de divertir a la gente, normalmente a niños, con una actitud infantil y unos disfraces ridículos. Pero precisamente esto es lo que los puede volver siniestros. Mucha gente sufre pánico por ellos y simplemente ver algo relacionado con ellos les suele hacer sentir mal. En Grand Theft Auto 5 han cobrado una importancia mayor que en el resto de la saga y lo más curioso es que ninguna de estas está por puro azar. La aparición comienza con el miedo que posee Trevor a ellos y que manifiesta en algunas ocasiones, y como no podía ser de otra forma, se convierte en objetivo de sus pesadillas. En la misión Movimiento Verde conocemos a Barry, un estrafalario personaje que intenta legalizar el consumo de marihuana haciendo de activista en la plaza central de Legion Square. No solo podemos verle como Trevor, como todos sabéis, este personaje ofrece una serie de misiones a todos los protagonistas. A Franklin le hace partícipe de su actividad y a Michael le ofrece probar su producto, produciéndole alucinaciones que le llevan a ver aliens. Pero cuando vamos a verle como Trevor, este se resistirá a probarlo, aunque finalmente acaba sucumbiendo y desatando sus extrañas pesadillas. Los payasos son su perdición, al igual que Michael tiene una relación con los aliens y son estos los que se le aparecen en las alucinaciones, a Trevor le ocurre lo mismo, pero en este caso relacionándolo a su temor personal, los infantiles pero siniestros payasos. Cuando Trevor llega a la plaza, Barry le ofrece la posibilidad de ayudar con lo que él denomina una de las batallas más importantes. Trevor tiene un momento de gran coherencia y le pregunta por las que él cree que son. Animal welfare. Finalmente, cuando Barry le dice de cuál se trata, Trevor se ve ofendido ya que si se legaliza esta droga, dejaría de obtener dinero con su tráfico ilegal. Pero de forma bastante interesante, Barry consigue darle la vuelta al asunto ofreciéndole tomar una calada. Y ahí es cuando comienza todo. Debemos disparar a los payasos que aparecen bailando y atacando a la gente además de a nosotros. Y también debemos destruir sus furgonetas que solo podemos ver en esta misión a pesar de que tienen algunas características únicas que solo descubriremos si la manejamos en carreras de GTA Online o spawneándola con mods. Originalmente en GTA V, los payasos iban a tener una aparición aún mayor, ya que en un golpe eliminado conocido como el Sharmota Job y del que ya os he hablado en detalle en otro vídeo, tendríamos que adentrarnos en la mansión de la finca blanca de Martín Madrazo y hacernos con su caja fuerte para posteriormente robar uno de sus bienes más preciados, un caballo, animal también eliminado del juego. Había varias formas de llevar a cabo este golpe, como por ejemplo, yendo como Michael y Trevor haciéndose pasar por una pareja gay interesada en comprar la casa. Pero la aparición más curiosa era la infiltración como payasos. Martín Madrazo estaría dando una fiesta y habría contratado a unos payasos. Nosotros deberíamos hacernos pasar por estos, eliminando previamente a los contratados para adentrarnos en su casa y llevar a cabo el golpe. De hecho, en los archivos del juego encontramos los sonidos que tendrían nuestras pisadas al ir disfrazados. Y aunque no podemos estar 100% seguros, se cree que la furgoneta de payasos sería originalmente usada en esta misión y de ahí que tenga características especiales que no podemos apreciar en la alucinación de Trevor. Por ejemplo, el claxon de payaso, que luego se trasladó a los Santos Custom para poder ponérselo a todos los vehículos, así como el sonido del turbo único o algunos sonidos que se pueden escuchar cuando estamos conduciendo el coche. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Son los payasos algo introducido al azar en Grand Theft Auto 5? La realidad es que no. La mayor parte de todas las apariciones de payasos en este juego están basadas en una película americana de 1985 de la que los hermanos Hauser, creadores de GTA, serían aficionados ya que habría marcado su infancia. La película, llamada La Gran Aventura de Pee-wee, fue la primera dirigida por Tim Burton y trata la historia de un personaje que se comporta de una manera muy infantil ante cualquier situación de la vida, pudiéndolo definir como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. A lo largo de sus escenas vemos una comedia que incluye escenas de un carácter muy raro y de la que Rockstar se ha hecho eco para trasladarlo a su juego de diferentes maneras. Una de ellas despierta mucho interés. El dinosaurio rosa de GTA V está ubicado en Blaine County, en la carretera de Señora Way, y
desde que pudimos poner las manos en el juego llamó la atención de muchos. La gente probaba a dispararle o intentaba buscar easter eggs en él, sin saber muy bien por qué estaba ahí y cuál era su significado. De hecho, en 2013 y 2014 se publicaron algunos vídeos que hacían creer que se podía interactuar con él y hacer que se moviera. Aunque como no podía ser de otra forma, estaban manipulados y eran fruto de efectos de edición de vídeo. Se habló también de que fuera una referencia a Barney, el dinosaurio rosa de la serie infantil Barney y sus amigos, pero esto queda muy lejos de la realidad cuando vemos una de las pesadillas que tiene el protagonista de la gran aventura de Pee-wee. Además también aparece como estatua gigante fuera del sueño, aunque ya no de color morado. También hay otra pequeña coincidencia entre el leñador gigante que vemos en Paleto Bay y este otro personaje de la película que, además de llevar una ropa similar, también es de gran tamaño. Y en cuanto a la relación de la película con los payasos, encontramos la parte más extraña de todas. Durante la película, el protagonista tiene un sueño en el que unos payasos con una apariencia bastante siniestra se llevan su bicicleta que está parcialmente destruida para arreglarla, pero cuando llevan a esta a una especie de quirófano, queriendo hacer un símil con un hospital, activan una grúa que se la lleva a un caldero en lo que parece ser el infierno. ¿Y cuál es la relación de esta escena con GTA V? Al principio del vídeo habíamos escuchado la música durante la pesadilla de Trevor. Pues de forma bastante apropiada, esta es la música que fue compuesta para sonar durante el sueño de esta película. En definitiva, hemos visto cómo Rockstar se ha basado en esta película introduciendo bastantes guiños en su juego. No solo el sueño de los payasos, sino también el leñador o el dinosaurio rosa. En muchas ocasiones pensamos que lo que vemos en los juegos de la saga GTA y de Rockstar en general obedecen al azar y son cosas a veces sin sentido. Con este vídeo os he enseñado que una vez más, lo que puede parecer algo creado sin más para el juego, tiene una clara referencia y una razón de ser. No sabemos de dónde viene el miedo a los payasos de Trevor, pero ahora sí que sabemos en qué se ha basado Rockstar para introducirlo en el juego e inspirarnos esas sensaciones que sentimos cuando jugamos la misión de la alucinación. Sin más, yo espero os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.